Anterior habíamos quedado en lo que son las células caliciformes. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que será el epitelio cilíndrico ciliado. Mm, Este epitelio cilíndrico ciliado, creo que es acá, espérenme, este. Es un tipo de epitelio que tiene la forma alargada, como pueden ver en las imágenes, ¿no? De la diapositiva. Como, imagínense como cilindros y presentan una superficie de cilios, ¿no? Ahí ven, que son pequeñas prolongaciones móviles, ¿ya? Imagínense que estos cilios van a funcionar como una escobita microscópica, que se mueven de manera coordinada para poder desplazar partículas, sustancias que sobre la superficie de cada tejido. Va a depender esto de cada órgano, ¿no? Gracias a este movimiento de estos cilios, este epitelio ayuda a limpiar, mover materiales que no deben quedarse en un lugar. Ya, para que ustedes puedan entender de manera práctica, vamos a poner un ejemplo, las vías respiratorias. Este epitelio en las vías respiratorias ayuda a que el moco empuje las partículas hacia afuera y de esta manera evita que lleguen a los pulmones. O sea, y otro ejemplo, a ver, a nivel de las trompas de falopio, los cilios ayudan a mover lo que es el óvulo. ¿Hacia dónde? Hacia el útero en sí. Son células altas, de característica cilíndrica, poseen cilios móviles. Su función simplemente es dar movimiento. Continuamos con las epitelio cilíndrico ciliado, en donde vemos dónde se encuentra este epitelio cilíndrico ciliado y cuál es su función, ya hemos dicho, ¿no? En el cual. Pero este tipo de epitelio se va a localizar sobre todo en lo que es el tracto respiratorio, como ser la tráquea, los bronquios, ¿ya? Donde estos cilios se mueven constantemente, ¿para qué? Para empujar lo que es el moco hacia el exterior, ¿no ve? Con este moco se lleva las partículas, ayudando a mantener, pues, que las vías respiratorias estén limpias, libres de polvo o microorganismos que no son extrínsecos a la vía respiratoria. También está presente en lo que serán las trompas, como ya habíamos indicado, ¿no? Entonces, su ubicación principal, vías respiratorias, trompas uterinas, útero y también médula espinal. Su importancia, ya sabemos, mantener limpias estas vías. Ahora vamos a ver lo que es el epitelio estratificado, ¿ya? Este epitelio se va a caracterizar por tener varias capas, como pueden apreciar tanto en la imagen esquemática ahí y también en la imagen microscópica. A diferencia del epitelio simple, que tiene una sola capa, el epitelio estratificado va a estar formado por muchas capas, como hemos indicado en la introducción, lo que le da una función protectora. ¿Frente a qué? Frente a lo que puede ser el roce, frente a procesos de fricción o posibles lesiones, ¿no? Estas células, como pueden ver en la imagen, hay células más nuevas que se encuentran en la parte profunda, cerca de lo que será la lámina basal, ¿ya? Entonces, y a medida que se suben hacia la superficie, se van diferenciando hasta formar lo que son las células maduras y queratinizadas, como pueden apreciar, ¿no? Según su tipo de tejido. Entonces, van a ser su estructura, varias capas celulares. La ubicación, piel, boca, esófago, vagina. Función principal, protección mecánica, porque son varias capas celulares.
Hola, te ve, ¿no? Creo que se ha ido la señal. Ahora sí, ¿me escuchan? Necesito saber si me escuchan. Sí, creo que se me escucha. Ya, muy Sí. bien. Ok. Entonces, estábamos en el epitelio estratificado. En sí, este epitelio, como pueden ver, tiene una estructura de varias capas celulares. La ubicación típica, la piel, boca, esófago y vagina. Función principal, la protección mecánica. El dato importante que les he dado, que el nombre lo tienen por la forma de sus células en la capa más superficial, ¿no? Ya. Entonces, aquí seguimos viendo lo que es el epitelio estratificado, pero aquí ya queremos mostrarles la importancia de la capa basal de este epitelio estratificado, ¿ya? Las células basales que están en la parte más profunda del epitelio cumplen tres funciones principales. La principal es la que anclan al epitelio, permiten el paso de nutrientes, regeneran lo que... Oye, creo que la señal está muy mala. Ya, no nos vamos a dejar. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, Anillo. sí, creo que se me Vamos a seguir contra Dios. viento y marea. Creo que viene un viento y se lleva el internet y ahí me corta. Ya. Estábamos viendo entonces, continuando con el epitelio estratificado. Eh, Tiene varias capas, ¿no? De células este epitelio, ¿no? Se encuentra en zonas del cuerpo que están expuestas a lo que es el roce, contacto constante con la piel, como por ejemplo la boca, la córnea, sí, ¿ya? Su función principal siempre es de protección a los tejidos más profundos frente a los dañinos, ¿no? Estos daños pueden ser mecánicos, químicos, pero son de causa extrínseca, fuera de nuestro organismo, ¿no? Solo la capa más profunda, como pueden ver en la imagen, llamado estrato germinativo o basal, está unida a la que es la lámina basal, ¿no? A partir de allí, de ese estrato basal o germinativo, las células nuevas se van formando, empujando hacia arriba, como pueden ver, y formando diferentes estratos. Empujando hacia arriba y cambiando de forma y función hasta llegar a lo que es la superficie, donde finalmente se desprenden en sí. Tienen múltiples capas de células, solo la capa basal, la más interna, se mueve, o sea, se une a lo que es la lámina basal. Las células entonces se van a diferenciar, se diferencian y maduran a medida que se van alejando de lo que es la lámina basal, van ascendiendo, van yendo hacia el exterior, van subiendo en sí, van ascendiendo, ¿no? Em, en la imagen pueden ver los distintos estratos, ¿no? O capas, desde lo que es la capa basal, ¿no? Hasta las más
o sea, de una forma más redondeada hasta una forma, como van pasando a estratos y van cambiando de forma, a manera que se van acercando a la superficie, van cambiando de forma a más aplanadas, como pueden apreciar, ¿no? Que forman una barrera protectora, ¿no? El estrato córneo, por ejemplo, ven, son células más planas, mientras es diferente el estrato basal o germinativo, son más de una característica redondeada. Entonces vamos a pasar a ver lo que, bueno, continuamos, el epitelio estratificado para, a ver, este epitelio estratificado, aquí continuamos, pero ya vemos una imagen histológica y también vamos a tener que este epitelio se va a clasificar. Entonces, esta se va a clasificar en plano no queratinizado, en plano queratinizado, en cúbico y cilíndrico. En sí, las células se van a ir aplanando al acercarse a la superficie. La forma de la capa más externa define el tipo de epitelio que va a tener, ¿no? La función principal es protección frente a desgaste o procesos dañinos o fricción, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver cómo se observa un epitelio plano no queratinizado, ¿ya? Donde las células superficiales aún conservan su núcleo, ¿ya? Típico de regiones húmedas como es la cavidad oral. Ahora vamos a hablar del epitelio estratificado queratinizado, ¿ya? El epitelio estratificado es plano, queratinizado, un tipo especial de tejido epitelial que protege zonas expuestas al desgaste, a fricción, ¿ya? O simplemente porque se va, como es más expuesto a la desecación. Como el ejemplo más grande que siempre les voy a dar, la piel. Este epitelio está las vivas y redondeadas, como pueden ver, ¿ya? A medida que ascienden hacia la superficie, eh, las células se aplanan y se llenan de queratina, como pueden ver. Ahí dice, ¿no ve? Queratina, ese color amarillo, esa es la queratina, que es una capa protectora, resistente e impermeable, ¿ya? Entonces, finalmente las células superficiales mueren, ¿ya? Y forman una capa protectora seca que evita lo que es la pérdida de líquidos en el ser humano, de agua, y va a proteger contra gérmenes exteriores, agentes exteriores que pueden causar daño, ¿no? En sí, entonces estas células superficiales están aplanadas y llenas de queratina, ¿no? Entonces esto le va a dar la función de protección mecánica y procesos de deshidratación, ¿no? Va a evitar que salga el líquido. Su ubicación principal, la epidermis, la piel, ¿no? En la imagen ustedes ven cómo la parte superior se vuelve un poco amarillenta, ¿no? Amarilla o más densa. Esa es la capa queratinizada, ¿ya? Que caracteriza este tipo de epitelio, estratificado queratinizado. Ahora vamos a ver, eh, ¿por qué se ha adelantado mucho esto? Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahora sí, se ha adelantado mucho. Ok, entonces vamos a hablar, continuamos hablando de este epitelio plano estratificado, ¿ya? Pero, a ver, en esta diapositiva ustedes pueden ver el epitelio plano estratificado queratinizado, que es el tipo de epitelio que forma la epidermis, es decir, la capa más externa de la piel, ¿ya? Este epitelio está compuesto por muchas capas de células, como pueden apreciar en la imagen. Las capas más profundas están vivas y se dividen, ¿no? Como pueden ver las divisiones.
se dividen continuamente, mientras que las células que van subiendo se van aplanando, van cambiando de forma y se llenan de lo que es la queratina, ¿no? Como pueden ver en la imagen, tanto esquemática como histológica. Una proteína que las vuelve fuertes, ¿ya? Esta queratina es proteína que hace que o sea, la permeabilidad sea difícil, ¿ya? Y las hace impermeables, les hace resistentes a este tipo de tejido, a este tipo de epitelio. Cuando llegan a la superficie, las células mueren y se desprenden, formando una barrera que protege a lo que es el cuerpo, ¿ya? Simplemente dejarla morir, dejar que se activara la furia. Ya, seguimos, no vamos a dejar, creo que se va, regresamos. Entonces, continuamos en el epitelio estratificado, pero no queratinizado, ¿ya? Este epitelio no queratinizado es muy parecido al epitelio de la piel, pero sin la capa de queratina, ya en la superficie. Este tipo de epitelio también tiene varias capas de células, pero las de la superficie siguen vivas, a diferencia de las queratinizadas ya morían, ¿no? Y con núcleo, pueden ver ahí las células, no tienen Por el culo, chaval. horror. Ya. Se va mucho la señal, pero vamos a seguir. Entonces, en sí, esta estructura del epitelio estratificado no queratinizado tiene varias capas de células, ¿ya? No tiene queratina en su superficie. Su función es también dar protección, pero a tejidos más húmedos. Bueno, la ubicación de este epitelio no queratinizado va a ser en la mucosa oral, esófago, vagina y córnea, ¿ya? En la imagen ustedes pueden apreciar lo que es claramente estas capas celulares, ¿no? Donde ven la membrana basal que se separa del epitelio de tejido conectivo y las células de características planas en lo que es la superficie, pero no se evidencia lo que es la queratina, ¿ya? No se observa la queratina.
Entonces, acá ya ven una imagen en donde ven la mucosa oral. Este es un epitelio estratificado, no queratinizado. No hay queratina en la superficie. Este es un ejemplo, esta imagen es un ejemplo de donde pueden ver o sea, las capas basales de la membrana basal, ¿ya? Del epitelio del tejido conectivo y las células planas en la superficie, ¿ya? Que se conservan su núcleo, pueden ver ahí, ¿no? Conservan su núcleo, son varias capas celulares, ¿no? ¿Qué más pueden ver en esta imagen? Ahora vamos a hablar a lo que es el epitelio glandular. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver lo que es el epitelio glandular, que está encargado de producir y liberar sustancias, como ser hormonas, enzimas, moco, sudor, ¿no? Una glándula es un conjunto de células especializadas en la secreción de las sustancias que acabo de indicar. Estas células pueden estar aisladas, como las que se encuentran en el epitelio intestinal, o agrupadas formando glándulas más grandes, como por ejemplo en las glándulas salivales o glándulas pancreáticas. ¿Ya? Estas células epiteliales pueden invaginarse a lo que es el tejido conectivo que está debajo, ¿no? Para poder formar una estructura más compleja, como ser conductos. Y estos conductos van a llevar a lo que es la secreción hacia la superficie o al interior del cuerpo, dependiendo del tipo de glándula que venga a formar. Entonces, la función principal de este epitelio glandular va a ser sintetizar la de síntesis, o sea, almacenamiento y secretar sustancias. ¿Dónde las vamos a ubicar? ¿Dónde vamos a ubicar este tipo de epitelio glandular? ¿Ya? Se ubica en el epitelio de revestimiento o formando las glándulas, ¿ya? Su estructura de este epitelio glandular puede tener conductos como las glándulas exócrinas, ¿ya? Como pueden ver aquí, ¿no? En la imagen, son glándulas exócrinas. Por ejemplo, vamos a tener las glándulas salivales, sudoríparas, gástricas, ¿ya? En esta imagen ustedes pueden apreciar lo que son las glándulas acinares, que tienen conductos, que son grupos de células secretoras, de mucina, que no es más que el moquito, y cerosas, ¿ya? Que conectadas a un conducto excretor van a ser por donde sale esta secreción glandular, ¿ya? Entonces, tenemos el epitelio glandular, hablando, ¿no? Continuando de lo que es el epitelio glandular, que existen dos grandes tipos de epitelio glandular. Ya según cómo liberan su secreción, vamos a poderlas diferenciar. Las glándulas, van a existir entonces las glándulas de tipo exócrinas que liberan sus productos a través de conductos hacia una superficie externa o interna del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener las glándulas salivales, como es la parótida, y las glándulas sudoríparas, como son las glándulas exócrinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas glándulas exocrinas secretan, ¿ya? Sale un conducto hacia la superficie, ¿ya? Que pueden ser un ejemplo en la boca o en la piel, ¿no? En cambio, las glándulas endocrinas no tienen conductos, ¿ya? Sus células vierten los productos directamente a lo que será el torrente sanguíneo, ¿ya? Ya que sus secreciones pues, forman hormonas y actúan a distintos niveles del organismo. Por ejemplo, vamos a tener ahí la hipófisis, todo el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? La tiroides suprarrenales en sí. Entonces, ustedes en esta imagen, en las dos imágenes, ¿no? En las imágenes pueden apreciar estructuras glandulares con conductos visibles que son características de las glándulas exócrinas, ¿no ven? Ahí ven con conductos, ahí está bien clarito, con conductos característicos de las glándulas exócrinas.
y otras sin conductos, que son característicos de las glándulas endocrinas, lo que refleja la diferencia entre su forma y su función de cada epitelio glandular. En esta diapositiva se explican los tipos entonces principales de las glándulas según a dónde envían sus secreciones, ¿ya? Em, por ejemplo, las glándulas exócrinas tienen conductos por los cuales ellos eliminan su producto hacia lo que es la superficie externa o interna del cuerpo, ¿no? Porque pueden ser glándulas sudoríparas, salivales, digestivas, ¿no? Su secreción puede, o sea, salir a lo que es la piel o al interior de un órgano como el estómago o intestino. A diferencia de las glándulas endocrinas, no tienen conductos, ¿ya? Liberan sus productos, por ejemplo, hormonas, directamente a lo que es al torrente sanguíneo o a liberar, o simplemente liberan líquido o sea, intracelular, ¿ya? Ejemplo, vamos a tener ahí hormonas tiroideas a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, suprarrenales, ¿no ven? En estas imágenes ustedes observan cómo las glándulas exocrinas poseen conductos que llevan la secreción a la superficie, mientras que las endocrinas vierten directamente su secreción dentro de lo que es el organismo, ¿ya? Ahora vamos a hablar del epitelio estratificado cúbico. Y algo que caracteriza siempre a este epitelio estratificado cúbico, que es un tipo de tejido formado por capas celulares, pero de forma cúbica, ¿no? Donde pueden ver ustedes en estas dos imágenes, tanto en una imagen esquemática para que puedan entender y una imagen de corte histológico, donde ambas tienen la forma, una apariencia cúbica, ¿ya? Las células de este epitelio son más o menos cuadradas, ¿no? Y tienen un núcleo redondeado, generalmente ubicado hacia lo que es la base de la célula, ¿ya? Este tipo de epitelio no es muy común, pero cumple funciones importantes, el de protección, secreción. Entonces, es una estructura de varias capas celulares, ¿ya? Con la superficie simplemente de forma cúbica. Su función, protección, en algunos casos secreción. La ubicación se encuentra en conductos de las glándulas sudoríparas, glándulas mamarias y salivales. Entonces, en la imagen ustedes pueden observar cómo las células superiores tienen forma cúbica, lo que le da el nombre a este epitelio, que es típico, ¿no? Cúbico. Continuando de este epitelio estratificado cúbico, vamos a decir que es un tipo de tejido raro, pero importante, ¿ya? En, o sea, en muchas partes zonas del cuerpo es importante este tipo de epitelio estratificado, ¿ya? Porque tiene dos o tres capas de células y las más superficiales tienen esta forma cúbica, ¿ya? Es decir, son casi iguales de alto que ancho, ¿no? Su función principal, proteger, favorecer la secreción en los conductos excretores de algunas glándulas como ser las sudoríparas, sebáceas y apócrinas. Además, o sea, se encuentran en lo que es la conjuntiva ocular. En sí, es importante porque, aunque son poco abundantes, ayuda a mantener la integridad y el paso controlado de secreciones en los conductos glandulares, ¿ya? Esta imagen nos muestra cómo las células de la superficie son más cúbicas y forman una capa compacta que recubre lo que es el conducto, ya sea glandular. Ahora vamos a, bueno, hablar de lo que es el epitelio estratificado pero cilíndrico. Este es un epitelio, un tipo de tejido poco común, pero con funciones específicas. Este epitelio va a estar formado por varias capas de células
donde las más superficiales, como pueden apreciar, tienen una forma cilíndrica alargada y las más profundas son más pequeñas y se apoyan sobre lo que es la lámina basal, ¿no? Su función principal es proteger y recubrir ciertas zonas del cuerpo que requieren resistencia. En algunos casos participan en lo que es la secreción también, ¿ya? Entonces, en las imágenes ustedes pueden ver todo lo que acabo de describir, ¿no? Son imágenes donde pueden observar las células más externas, son alargadas, de forma cilíndrica, lo que les da o sea, la característica, este nombre epitelio estratificado cilíndrico. Ahora tenemos el epitelio pseudoestratificado. Las células en este epitelio pseudoestratificado son más altas y delgadas, como pueden apreciar en la imagen esquemática y también histológica, ¿ya? Se encuentran frecuentemente ya en su superficie no basal, ¿ya? Cilios, ¿ya? Es ciliada. Este cilio le ayuda a mover sustancias o partículas, ¿ya? En sí, como pueden ver, tiene una estructura, ¿ya? Una sola capa de células, pero con núcleos a distintos niveles, ¿no ve? Que le da, o sea, nos hace confundir con un epitelio estratificado, pero no lo es porque todas tocan la lámina basal. Su función principal es protección y movimiento de partículas por la acción de sus cilios, ¿no? La ubicación van a ubicar en las vías respiratorias, como ser la tráquea, bronquios y parte del aparato reproductor masculino. La importancia de este epitelio es que va a combinar una protección con movimiento, o sea, va a dar protección y movimiento, manteniendo de esta manera limpias las superficies internas de la vía respiratoria u otras vías en donde las encontramos. Entonces, en la imagen ustedes pueden observar cómo el núcleo se encuentra en distintas alturas, pero todas las células se apoyan sobre lo que es la membrana basal, lo que confirma entonces que no hay verdaderas capas múltiples, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es el epitelio estratificado cilíndrico, ¿ya? Am, Este epitelio estratificado cilíndrico es también conocido como, como el epitelio respiratorio. Aunque parece tener varias capas, todas las células tocan la membrana basal, ¿ya? Pero solo las más altas llegan a la superficie libre. Por eso se llaman pseudoestratificado. Este epitelio tiene cilios en su superficie que se mueven coordinadamente para desplazar lo que es, ya hemos dicho, ¿no? La mucina, que no es más que el moco, y las partículas atrapadas hacia lo que es el exterior, ayudando a limpiar, mantener limpias las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, estas se van a subclasificar con epitelio estratificado cilíndrico con esterocilios, epitelio estratificado cilíndrico simplemente ciliado, ¿ya? En la imagen ustedes pueden observar cómo se encuentran estas células cilíndricas altas, ¿no? Cómo encuentran y cómo se ven dispuestas lo que son los cilios en la superficie, ¿ya? Y los núcleos a diferentes niveles, ¿no? Como hemos visto en la diapositiva anterior, en una imagen esquemática, en una imagen histológica, aquí lo vemos en una imagen histológica, mm, donde podemos apreciar toda esa característica, ¿no? Toda esa apariencia que nos da. Hemos hablado del pseudoestratificado. Aquí solamente para recalcar, ¿qué podemos decir? En la imagen nuevamente ustedes ven las imágenes donde observan cómo las células son alargadas, con núcleo a diferente nivel y en algunos casos son prolongaciones en la superficie, tienen prolongaciones, ¿no? Como ser los cilios o esterocilios que facilitan sus funciones, facilitan entonces sus funciones de movilización y a la vez de protección, ¿no? Em, Su ubicación ya hemos dicho que puede ser también acá, puede ser en el epidídimo, puede ser
conducto deferente y a nivel de endometrio, ¿no? Finalmente, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado también se puede encontrar en lo que es formando las glándulas tubulares rectas del endometrio en lo que son las mujeres, ¿ya? Entonces, aquí concluimos y acabamos este tema de tejido epitelial. Me despido, niños. Nos vemos el día martes por la misma hora, por el mismo canal. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, muchas Hasta gracias. luego, doctora, muchas gracias.